Buenos días con todos. Mi nombre es Alex Amador Cutipa Salcedo. Soy médico residente en otorrinolaringología y mi sede es el Hospital Nacional Alberto Sabogal Soloburin. El tema que vamos a hablar el día de hoy es acerca del lavado nasal en el tratamiento de la sinusitis crónica. La sinusitis crónica es una enfermedad inflamatoria crónica de la mucosa de todos los senos paranasales. Esta se cree y está respaldada por varios artículos, libros, hasta el momento que está asociado a alergias y está asociado a inmunidad. Muchas personas se aquejan de sinusitis y muchas de ellas tienen sinusitis crónica. Significa que tienen síntomas que se proyectan más allá de las 12 semanas, como dolor de cabeza, presión facial, rinorrea anteriores, rinorrea posteriores, obstrucciones nasales, disminución del olfato o ausencia del olfato, todos ellos síntomas asociados a una sinusitis crónica. Esta enfermedad tiene una incidencia que va desde los 1.800 a 2.300 personas por cada 100.000 habitantes, lo que afecta negativamente la calidad de vida de las personas. Sí, muy bien. Muchas personas que estén escuchando esto tal vez hayan presentado alguna vez un cuadro de sinusitis, ¿no? Y con tratamientos que no han sido los correctos se han prolongado más allá de las 12 semanas y han desarrollado una sinusitis crónica. Muy bien. Los lavados nasales es una parte básica para el tratamiento de la sinusitis crónica. Para la sinusitis crónica tenemos varios tratamientos que podemos brindar a los pacientes, pero la base, una de las bases bastante reconocidas para ello es el lavado nasal, ¿no? Y el lavado nasal, ¿en qué ayuda a los pacientes? Pues tiene efectos terapéuticos, ¿no? Como vemos en este listado, los pacientes que se realizan periódicamente lavados nasales van a permitir eliminar eh, de la mucosa nasal los alergenos o los contaminantes del aire que se van a adosar a estas mucosas. Asimismo, ¿no? El limpiar todos estos contaminantes de la mucosa va a mejorar la función de los cilios de la mucosa. Con ello se va a hacer que se alivie el edema inflamatorio de estas mismas y con ello vamos a disminuir la congestión nasal y el dolor de cabeza. Como verán, estos efectos que tienen los lavados nasales va a disminuir los síntomas del paciente, por lo tanto el paciente se va a sentir mucho más aliviado. Ahora, y nos preguntamos, ¿qué equipos debemos usar para hacer un lavado nasal? Como verán en las imágenes, tenemos diferentes tipos de equipos, desde nebulizadores, jeringas, frascos de descarga que son exprimibles, hasta dispositivos de descarga eléctrica. Todos ellos destinados para el lavado nasal. Eh, pero, ¿qué líquido debemos usar para hacer un lavado nasal? Muchas personas se pueden preguntar, ¿no? ¿Qué uso agua hervida? ¿Uso agua embotellada? ¿Puedo usar la solución salina? Muy bien. Según todos los estudios hechos hasta la actualidad, nos demuestran que la solución salina, el cloruro de sodio como nosotros conocemos, que muchas veces sus familiares que han estado enfermos han utilizado este tipo de cloruro para colocarlo en la vena. Este cloruro se puede utilizar para hacer las irrigaciones nasales y es la más utilizada, y esta va a hacer que se alivie el edema nasal y mejore la calidad de la cavidad nasal.
así mejorando los síntomas del paciente. Muy bien. ¿Y qué volumen debemos de usar para poder hacer los lavados nasales? Teóricamente nos hablan de que podemos usar volúmenes que sobrepasan los 100 cc, según esta Declaración de Consenso Universal de Alergia y Rinología en el 2016. Nos hablan de que el volumen recomendado para hacer un lavado nasal debe superar los 200 cc como tratamiento complementario para la sinusitis crónica. Dicho de otra manera, tenemos que usar volúmenes altos. ¿Y desde cuándo se utilizan volúmenes altos? Otras teorías dicen mayor de 100, otras teorías dicen más de 200, según este consenso más de 200. Entonces, si nos basamos en la parte teórica, la parte de los últimos estudios, deberíamos de hacer lavados nasales con más de 200 centímetros cúbicos de agua. ¿Y cuál es el mejor método para hacer un lavado nasal? Muy bien, usando el dispositivo que mejor se adapte usted para el lavado nasal, debemos de inclinarnos hacia adelante cerca de un lavatorio y utilizar nuestro equipo de lavado. Acá vemos en imagen una persona con una botella exprimible. El paciente tiene que agachar la cabeza hacia adelante y ponerle una fosa nasal. Comprimir esta botella y hacer que el agua ingrese por una fosa nasal y salga por la otra fosa nasal. Y cuando hagamos por la fosa nasal contralateral, el agua debería de ir hacia la otra fosa nasal. Esa sería la manera correcta de hacer un lavado nasal. Si cuando nosotros aplicamos un lavado nasal y vemos que el agua retorna por la misma fosa nasal y no va hacia la otra fosa nasal, no sale por la otra fosa nasal, no estamos haciendo un lavado nasal correcto, ¿no? Tener estos puntos básicos para poder hacer un lavado nasal. Pero se ha visto que el mejor método para hacer un lavado nasal es con la cabeza inclinada hacia adelante, pero hacia adelante y hacia abajo, como vemos en esta imagen. En la imagen B, acá, si vemos en el puntero, vemos que la cabeza del paciente está básicamente casi hacia abajo, toda la cabeza. Esta forma de realizar el lavado nasal sí es un poco incómoda porque el paciente básicamente está con toda la cabeza hacia abajo, pero esta forma de lavado nasal hace de que nosotros podamos hacer el lavado nasal de todos los senos paranasales, senos nasales frontales, etmoidales anteriores, etmoidales posteriores, el maxilar y hasta el esfenoidal. Y si comparamos con la imagen A, vemos de que cuando hacemos con una pequeña inclinación hacia adelante, no llegamos hacia todos los senos paranasales. Entonces, tener en cuenta de que esta posición de la cabeza nos va a ayudar bastante en hacer una buena irrigación nasal de todos nuestros senos paranasales. ¿Qué temperatura deberíamos de usar el líquido para poder hacer un lavado nasal? Teóricamente nos hablan de que el agua debe estar a una temperatura corporal. Es suficiente que el agua esté entre 32 y 34 grados Celsius para poder hacer un lavado nasal. Significa que el agua no debe estar ni muy helado ni muy caliente, ¿no? Para poder hacer una buena higiene nasal. ¿Con qué frecuencia y duración deberíamos de hacer los lavados nasales? Debemos hacer con una frecuencia de hasta de 3 veces al día, ¿no? Incluso estas recomendaciones se realizan en los pacientes que se han sometido a tratamientos quirúrgicos de sinusitis crónicas, ¿no? Y la duración, generalmente la duración de los lavados nasales en un paciente con una sinusitis crónica debe ser mayor a las 12 semanas, lo que implica que debe realizarse entre 3 meses a 6 meses de lavados nasales, ¿no?
tener bastante en cuenta. Muchas personas piensan de que se hace lavado una semana, 2 semanas, ya máximo un mes, y ahí acaban los lavados nasales. No, están equivocados. Se ha demostrado ya con estudios de que esta duración debería de oscilar entre 3 a 6 meses de lavados nasales. ¿Qué recomendaciones de higiene se debe tener en cuenta? Si bien es cierto, el cloruro de sodio, ¿no? Es un líquido que debemos usar y es el más usado para hacer los lavados nasales, también se puede hacer uso de el agua hervida para poder hacer los lavados nasales. Asimismo, el agua microfiltrada o el agua embotellada, ya sea destilada o esterilizada, son útiles para poder realizar los lavados nasales. Otro punto importante a tener en cuenta en caso de las recomendaciones de higiene es que las soluciones se deben de refrigerar y no se deben de almacenar por más de 7 días. Ojo, tener muy presente en cuenta ello, ya que cuando nosotros tengamos nuestra solución y la estemos usando para hacer nuestros lavados nasales, por favor refrigérenlo para poder mantener esta solución, y no debemos estar usando una solución por más de 7 días. Si tenemos una solución que ya ha pasado los 7 días y la seguimos usando, no, por favor desechar y cambiar a otra solución. Si queremos almacenar nuestros líquidos de lavado a una temperatura ambiente, pues debemos usar aguas que son isotónicas. ¿Qué quiere decir? El cloruro de sodio. O hacer uso de agua embotellada o destilada para poder almacenar en un ambiente de temperatura. También tenemos que tener presente que debemos desinfectar el equipo que nosotros usamos para hacer los lavados nasales. No simplemente es hacer el lavado nasal con nuestros equipos y dejarlos ahí, volverlos a usar y así. No, debemos de desinfectar cada vez que nos vamos a hacer el lavado nasal, y debemos de reemplazar por un nuevo equipo a los 3 meses de haber usado el mismo. Y si se preguntan, ¿cómo desinfecto un equipo de lavado de irrigado nasal? Muy bien, lo podemos hacer usando un microondas. El microondas se ha demostrado que es útil para lo que es la desinfección de un equipo de lavado nasal. Asimismo, también podemos hacer uso de la solución de Milton, que es hipoclorito de sodio al 1% con un cloruro de sodio al 19%. Son muy eficaces ambos para poder desinfectar los equipos para el lavado nasal. Entonces, ¿cuál es la conclusión o las conclusiones que llegamos de esta presentación? Pues básicamente que el lavado nasal juega un papel muy importante en el tratamiento de la sinusitis crónica, y su tratamiento es beneficioso y de bajo riesgo. Sí, muy bien, es muy beneficioso y de bajo riesgo, ya que el agua es inocua y nos ayuda bastante a la remoción de lo que son bacterias, a la remoción del moco, a la limpieza de todos los alergenos que vienen a estar en la mucosa de los senos paranasales. Y otro punto a tener en cuenta, que la solución salina fisiológica es la más aceptada para el lavado nasal, ¿ya? Y los frascos que debemos usar son frascos de gran volumen. Y hablamos que de gran volumen tiene que ser frascos que vayan de 200 centímetros hacia adelante y que sean de baja presión. Lógicamente, la presión es a la presión que uno mismo se irriga a cada fosa nasal.
Y bueno, eso sería todo lo que les tengo que explicar. Muchas gracias.